va? Estoy muy bien. Hola Jenny, ¿cómo estás? Julián, Jenny Castro, Juan Sebastián, Rosa Granja, Indira, Kevin Steven, Camila Rodríguez, ¿cómo están? Me merezco un 5. Angelina Rojas, Luzday Duque, ¿cómo estás? Julián Camilo López, Carolina Gutiérrez, ¿cómo estás? Juan Sebastián. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hoy no revisé correos, Adriana, qué pena contigo, donde estaba, no tuve como tiempo y no tuve internet en ese sitio. Más que internet, no tuve equipo, estaba como en espacio abierto. Hola, ¿cómo están Alex, Dylan, Simón, Neider, Santiago, Camila Rodríguez? ¿Cómo les ha ido? Jack Sparrow, Laura Celi, buenas tardes. Diego Borraiz, RR Daniel, Carlos Martínez, Dylan González, Alejandro Guzmán. Me merezco un 5. Alejandra Guzmán, Alejandro. Sí, me llegaron algunos, Alejandro. O algunas no, pues me llegó el correo. Carlos, no sé. No revisé. Se me olvidó revisar. Terminamos a ver si. Miramos si de pronto nos. Veremos a ver. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien cada uno de ustedes. Con las últimas ganitas de antes de presentar esa prueba bastante fuerte. Esperemos que no sea para que se consultaba acá. Y acá. Dice la Universidad Libre, me tocó. La Universidad Libre. Listo, ya sé dónde me tocó. Me tocó en la Universidad Libre, la octava con quinta en el centro de Bogotá. Podrían haberme, bueno, al menos no me enviaron a la Manuela Bertrán, que el año pasado fue un paseo brutal por allá arriba. Eso tienen que estar al tanto de cualquier tipo de pregunta. Y Linda Diusa, ¿cómo estás? Gustavo, Tiago Maldonado, Jean Paul, Maite, ¿cómo estás? Mm, Ay, dos Andrés Gómez, qué bien. Un medio kilo menos no alcanza. Sí puede presentarse cuando está uno en un eclipse total, no en un eclipse parcial, porque tienen que entender que el eclipse total es para el hemisferio norte, Estados Unidos, Centroamérica, Canadá, pero para nosotros va a ser un, este, un eclipse parcial. Entonces toca mirar qué tan parcial, qué tanto nos va a afectar. Tendría que ser en alta medida porque estamos muy cerca a Centroamérica, pero para saberse no es exacto. Entonces sí hay una variación de la gravedad porque de todas maneras son dos cuerpos celestes que se cruzan y eso nos podría servir como introducción a alguna de las temáticas. Tengan en cuenta que lo primero que uno debe saber es que la gravedad depende no de un centro magnético, sino de todo el planeta. La masa de todo el planeta es lo que genera la gravedad. Si tenemos aquí, decimos que este es el Sol, tenemos la Luna y tenemos la Tierra, pues las personas que están en esta línea
están bajo el efecto directo de una gravedad contraria sumada, que hace contraposición a la gravedad de la Tierra. Recuerden que la gravedad no es solo de un solo elemento, sino es la correlación de dos cuerpos. Entonces, aumenta el jalón que puede generar. No he visto si alguien se ha tomado el tiempo de hacer los cálculos de aproximadamente cuánto perderemos de peso, pero sí podría presentarse, pero algo muy insignificante, algo no muy relevante. No, pues en el colegio fácil, pero pues a mí me tocó el año pasado en la universidad, eso era por allá en la quinta porra. Adriana más bumanguesa. ¿Quién más está por acá? Estefanía Guancha. Buenos días. Ronaldo. Excelente. Catalina García, ¿cómo estás? Bien, bien. Venga a ver. Mara Yelaidi Ramírez, ¿cómo estás? Henry. Andrés Quiroz, Jean Paul, Juan Pablo. Sí, sí, sí. En Colombia vamos a ver una buena parte del eclipse porque estamos muy cerca de Centroamérica. Entonces se va a poder percibir una buena parte, pero será parcial. No se va a oscurecer, no se va a ver la corona circular, pero, pero vamos a estar ahí como bajo la influencia del eclipse. Se puede hacer observación, pero bueno. No hay problema, Laura Vanessa, ¿cómo estás? Igual no es tarde porque lo que pasó es que iniciamos tempranito. Entonces, espero estar muy bien. Por aquí, ¿quién está? Carlos Martínez, Giselle Naomi. Me alegra Catalina Natalia Pérez, Kevin Cruz. Buena tarde, ¿cómo están? Ionor, Luis Fernando. Sí, una buena parte. Creo que hay una pregunta hoy que hace alguna relación, entonces le echamos una miradita por ahí. Hola, Carol Portocarrero, ¿cómo estás? ¿Cuándo es el eclipse? El lunes, el 21 de agosto, como entre 1:30 y 3 de la tarde. Exactamente la hora que la que se va a empezar a ver en Colombia, no sabría decirles. John Miranda, ¿cómo estás? Laura Vanessa. Porque es jueves, Laura. Recuerda que miércoles y jueves, la semana pasada fue algo fuera de lo común. Fue por una situación de emergencia nada más. Mm, Diana Silva Cordero, Helen, ¿cómo estás? Helen Gómez. Hay mucha gente que solo escribe acá, nunca escriben al correo. Recuerden escribirme al correo que es muy bueno tener esa trazabilidad. Dos, recuerden dar el like, por favor. Yo recuerdo, era muy niño el que se presentó en 1990, pero sí, sí, sí lo logro recordar. El de 1990, era muy pequeño, pero sí estaba ya vivo. Sí, Laura, pero después de mi clase. ¿Qué hay, Jesús Alberto? ¿Cómo va? Jean Paul. Hola Jenny, ¿cómo así que nunca escribes al correo? Escríbanme. No, sí, el proyecto sigue. Lo que pasa es que el documento de los puntajes y la documentación no está todavía actualizado. Tengo que estar mirando estos días que por estos días tienen que salir de su documentación, Mara YLID. Ya no se preocupen. Tan pronto estén al tanto si o estén escribiendo, yo estoy muy al tanto de eso. Tan pronto salga un documento se los empiezo a enviar. Hay algunos que lo que hago es extraerla, estas que a veces me escriben muchísimo. Y les devuelvo los que me solicitaron lineamientos, casi a todos ya se los envié ayer. ¿Cuándo es el eclipse? El lunes, Henry.
Preguntas o saludarme en cualquier cosa. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que montamos las preguntas tuyas y tú no estabas. El día que trabajamos tus preguntas, casualmente no estabas, Laura Vanessa. ¿Sí ven lo que les dije que las Laura se ponían molestas si no les contestábamos? Sí, algunos. Es que a veces me queda muy difícil responderles a todos y cada uno porque la extensión, hay veces el tiempo es limitado. Pero escríbanme que yo estoy al tanto. En el momento en que los necesite les devuelvo el correo. ¿Listo? Entonces recuerden lo de la relación de la gravedad. Entonces, ahí el aumento, esto es parte de movimiento gravitatorio. Tengan en cuenta que los planetas están en un equilibrio, por eso es que no se mueven de sus órbitas. Entonces, que la fuerza de gravedad está por la constante de gravedad, masa de un planeta, masa del otro en el producto, por la distancia radial al cuadrado. ¿Qué es la distancia radial? Es la distancia del centro de un planeta al centro del otro. ¿Listo? Entonces ahí queda como aclarado más o menos por qué se podría decir que sí, en una línea recta, si yo estoy en un eclipse total de sol, puedo tener una disminución de peso. Pues, ¿qué es lo pro, Jesús Alberto? Pues que usted va a saber qué es lo que le van a preguntar, sencillo. Va a entender directamente desde la documentación que le presenta el ICFES qué es lo que le va a pedir. Cuerpos celestes son cualquier cuerpo que se mueve en el sistema solar y no tiene luz propia. Los astros definidos como tal son elementos que tienen luz propia, estrellas, eh, cometas, bueno, ventajas y que generan luz. Esos son astros. Claro, porque de todas maneras tengan en cuenta que el efecto de la gravedad no es solo que haga caer los cuerpos. En el cuerpo está rotando, eso le genera un jalón en determinado, cuando el planeta está a nivel tangencial, le genera un nivel de aceleración orbital. Entonces hace que le genere una aceleración. Entonces los planetas que están más cerca al Sol se mueven a una mayor velocidad porque están siendo acelerados están bajo un efecto de una gravedad mayor. No mayor, es la misma en sí la gravedad del Sol, pero si están más cerca, entonces están más directamente a su influencia. Entonces la fuerza de gravedad entre los dos, relativa entre los dos, es mayor. Hola Viviana Herrera, ¿cómo estás? Uy, qué pena Laura, no, si yo ya envié esos correos, revisen de pronto el spam que hay veces se caen, si no, reescríbanme y con todo gusto les devuelvo. El correo es matemáticas arroba puntajenacional.com y ahí a veces les logro responder algunas preguntas que no están ahí como muy bien claro. Pues tengan en cuenta eso, que ahorita van a aparecer una que otra preguntita. Esta pregunta la envió Natalie Guzmán. Una buena interfaz visual, así que echen una miradita mientras seguimos respondiendo. Ah, se me fue. Escribe muy rápido. Sí, más o menos. En una órbita elíptica tendría uno el Sol como centro y dependiendo la Luna podría aparecer respecto a la órbita de la Luna, pareciese que fuera el foco, pero tengan en cuenta que la Luna gira es alrededor del planeta Tierra. Catalina. Sí, pues realmente la diferencia científica como tal es el tamaño, Dylan. Entre meteorito, asteroide, es el tamaño, pero ambos son dos tipos de cuerpo de roca que se mueven por el espacio. Un asteroide o meteorito que genera combustión por los gases que tiene se vuelve un cometa. ¿Listo? Hola Marcela, están impacientes.
Ah, sí, esa es una gran posibilidad porque la presión barométrica cambia, entonces hace que aumenten las nubes. Algunos me enviaron, caso Carol me envió unas preguntas ayer, pero son de matemáticas. Le respondí que las usábamos la siguiente clase. Eh, profe, el foco de una elipse sería 3 d al cuadrado menos b al cuadrado. Mm, Dependiendo del tipo de análisis, no sabría responderle aquí sobre cosas así, sin sentido. Porque eso es una excelente pregunta. La fórmula de Coulomb, que es la fuerza de atracción magnética, dice que la constante de Coulomb, carga uno, carga 2 por la distancia entre las cargas al cuadrado. Fuerza gravitatoria, constante de gravedad, masa uno, masa 2. Porque Coulomb se basó en la relación de la atracción gravitatoria para identificar que es una relación muy parecida, pero a partir de la característica de las cargas, no de la característica de las masas. Entonces él se fundamentó en la fórmula de atracción gravitatoria para generar la fórmula de Coulomb. No, porque puede tender a cero. Toda función exponencial puede tender a cero. ¿Listo? Pues tengan en cuenta el flujo de la corriente, ¿no? En este caso. Entonces, si en este caso está funcionando, en la misma batería me dice cuál es el movimiento de la carga eléctrica. Pues me dice que tiene un tipo de movimiento en este sentido. Se lo dice, el circuito de la figura muestra cómo al cambiar el interruptor de la posición, es decir, encenderlo, se enciende y el motor gira en sentido horario. ¿Cierto? Cuando lo que sucede es que dependiendo del flujo de la corriente que se le ponga al motor, gira en un sentido, gira en el otro. Entonces lo único que cambia aquí en el sistema es la batería cambia de sentido. Entonces la pregunta es ¿qué sucede? Pues tienen que definirlo ahí, dicen. Una electrónica haciendo el puente H puede hacer que el motor gire en a los dos sentidos. Ah, bueno, no sé, ahí electrónicamente no al mismo tiempo no lo podría hacer. Linda dice que la B, Carol que la A, dice el bombillo enciende y el motor gira en el sentido horario. Tengan en cuenta aquí lo que les está diciendo, gira en sentido horario. Ese es el sentido cuando la batería tiene este sentido. De funcionar al cambiar el flujo de corriente, él tiene que cambiar al inverso. Entonces, una que no se va a presentar es esta, porque seguiría moviéndose en el mismo sentido. Antihorario, pues es inverso a las manecillas del reloj. Lo primero, entonces, en este caso, al tener el flujo de carga va a cambiar el sentido, va a ir no de aquí hacia allá, sino va a ir de aquí hacia allá, de la relación de la batería en el circuito. Una de las cosas que pasa es que esto gira en sentido inverso a las manecillas del reloj. El bombillo no debe tener ningún tipo de afectación. Lo único es que el motor va a cambiar de sentido. ¿Qué es lo que sucede cuando tienen un taladro que gira en los dos sentidos? Lo único que uno cambia es el flujo de corriente en la polarización. Al cambiar la polarización de entrada, cambia también la relación de giro. Entonces aquí va a girar en sentido contrario y el bombillo se va a encender. El bombillo gira, enciende y el motor gira en sentido antihorario. Entonces esta no se va, esta no se va. Entonces tengan en cuenta que la fuente de corriente es la batería. Esa es la fuente, entonces no podría generarse ningún tipo de corto
o bloqueo porque aquí no hay ningún otro tipo de puente. Si yo colocara una batería acá y otra acá en otro sentido, sí se generaría la relación. No, Juan Sebastián, los bombillos funcionan realmente no por polarización, sino por flujo de corriente. Entonces, viene la corriente al pasar por el filamento que tiene el bombillo, genera una resistencia en el material que lo calienta, a tal punto lo calienta que genera que llegue al punto de irradiación el elemento. Eso es lo que en sí está funcionando. ¿Qué pasó, Jean Paul? Sí, en ese caso, aunque en ese caso la diferencia de tiempo de temporalización no sería muy alta. Pero sí, sí, es por lo que dice Natalie en ese momento. Entonces recuerden que en un circuito lo que sucede es que hay un giro de la corriente, ¿cierto? Hay un flujo del movimiento de la corriente como tal. En este caso tendría este sentido. ¿Por qué sabemos que tiene este sentido? Porque aquí me lo está diciendo. Miren lo que dice acá. El bombillo se enciende y el motor gira en sentido. Es decir, primero enciende el bombillo, eso nos dice que el flujo de la corriente va en este sentido. Y después, al cambiar la batería, pues el flujo cambia. Cambia la relación de polaridad. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a mover en sentido contrario. Va a cambiar la rotación del motor. ¿Por qué? Porque un motor, deben entender que un motor de Tesla lo que sucede es un electroimán. Entonces, por dentro tienen un embobinado y alrededor hay una serie de magnetos. Cuando se genera corriente a través de él, él genera un campo magnético inverso a la polaridad del que tiene este. Entonces lo repele, pero como están en un eje, hace que se muevan en sentido contrario. Si la polaridad cambia, el campo de repulsión también cambia, entonces va a hacer que gire en sentido contrario. ¿Listo? Miren este mientras. La envió Camila Figueroa. Creo que ese sí la envió anoche. Sí, es una representación como que tiene, es ese problemita, es el único que tiene el circuito. Entonces tengan en cuenta una de las cosas que se pueden, que debe tener uno claro. Como uno en lo cotidiano no tiene en cuenta ese aspecto, muchas veces las personas que diseñan las preguntas tampoco lo tienen como en cuenta. Entonces, ahí hay que ceñirse a la relación del contexto, o si no me hago un enredo. Se puede hacer un pequeño enredo en este caso. No, Natalie, si el interruptor no se conecta, no habría flujo de corriente, porque no estaría completo el círculo del circuito. Siempre tiene que haber un círculo en el circuito, ¿listo? Las preguntas son las mismas. Lo que pasa es que hay como tres tipos de cuadernillo. Lo que sucede es que cambian el orden de las preguntas. Tengan en matemáticas hay ¿qué? Dos sesiones. Hay un cuadernillo que tiene, bueno, está partido en dos. En un cuadernillo están en un orden y en el otro cuadernillo están las de la tarde en la mañana, las de la mañana en la tarde. En otro cuadernillo está la prueba, digamos, de ciencias naturales primero y después matemáticas, y en otro puede estar inverso. Entonces eso es la situación. Adriana, Laura, Natalie, Cian, Ansel, Natalia, Andrés, todos coinciden con la C, Camila Rodríguez, Neidera Maya. Siempre ir hacia abajo, ese término siempre ir hacia abajo, ténganlo presente. ¿A qué equivale ir hacia abajo? Cuando hablamos de ir hacia abajo, estamos hablando que tiene que quedar la línea o el vector del peso de cualquier cuerpo siempre tiene que estar a 90 grados, es decir, perpendicular. En ese orden de ideas eliminamos A, que va ahí todo diagonalizado, B,
y nos quedarían C y D que muestran el peso, bueno, un vector hacia abajo. 2, entonces en el esquema que se muestra, ¿cuál es el que tiene que referirse hacia la superficie? Tengan en cuenta que este es el esquema de la superficie. Entonces es como si yo tuviera aquí el plano cartesiano. El peso hacia la y perpendicular a la superficie de contacto. Deben tener en cuenta eso. La normal no es a la superficie terrestre, sino a la superficie de contacto. Aquí está en contacto, aquí a 90 grados la normal. Respuesta a la C, como gran cantidad por la totalidad lo vieron. Exactamente, solo con W. Si tiene uno claro que cómo va a estar el peso, es claro. No, Alejandro, eso pasaría. Eso no tiene una referencia. La única forma en que la normal y el peso estén a 90 grados es si tengo un cuerpo colgando, el cuerpo está en contacto con una pared vertical, el peso va hacia abajo y a 90 grados va la normal. La normal va a 90 grados siempre de la superficie de contacto. Ejemplo, en un espacio horizontal, la normal va a 90 y directamente en su misma posición lineal va en vector contrario el peso. Entonces eso depende de la posición del cuerpo. No hay un estándar. Siempre vas a 90 grados de la superficie de contacto. Entonces lo mejor que pueden hacer en ese tipo de situación para que no tengan confusiones es hacer el diagrama de fuerzas directamente en el esquema, no ponerse a jugar ahí y mirar a ver qué pasa. Entonces lo primero que tienen que tener en cuenta es el peso, que es el peso es el que se nos define ahí. Superficie terrestre a 90 grados el vector peso. Entonces quiere decir que estos se van. Y superficie de contacto a 90 grados va a la normal. Entonces quiere decir que esta se va y aquí tenemos la respuesta. ¿Listo? Todo por diagrama de árbol. ¿Listo? Listo, miremos. Esta la envió Cassandra. Bastante... No está tan difícil, así que analícenla un poquito. Les voy a dar un dato. Torque. Torque es una relación de fuerza sobre un punto. En este caso el torque va sobre P. Entonces, el torque en P depende de una cosa, la distancia que hay a la esfera y la fuerza que genera esa esfera en determinado momento. ¿Y en qué sentido? ¿Estamos? Dependiendo la relación del peso. Una de las cosas que deben tener en cuenta del torque es que es la relación indirecta a la dirección del valor. Entonces, esa es la relación de torque, como una fuerza determinada en cierto punto establecido. Son fuerzas como que permiten relacionar el equilibrio. Analícenlo un poquito. Nadie ha recibido kit, ustedes son más canzones, nadie ha hecho eso porque eso no se ha entregado todavía. El torque, sí, aunque era muy sencillo cuando uno habla de torques en equilibrio rotacional, porque en sí el torque define es como la palanca que se hace en determinado punto, la longitud a cierto punto respecto a la fuerza. Entonces, fuerza que se aplicaba en un sentido, en un punto respecto a la longitud. Eso es lo que tienen que tener ahí como en cuenta. Sí, la ola de... Se les pausó el video, no es que yo me quedo mirando. Ah, sí se pausó. Ah, no, como que no.
Juan Sebastián, es que desde el comienzo se está hablando que al finalizar se van a entregar unos kits de Capermate a las por votación, chicos más fieles. Ellen Gómez, Santiago, la dice. Dice el torque neto sobre la esfera es constante a medida que la esfera se desplaza por la superficie. Entonces lo que tienen que entender es si la generación, si esta inclinación, esta variación, genera que el peso respecto a la normal, tengan en cuenta que en un cuerpo en total superficie, la normal y el peso van contrarios, es decir, normal menos peso se anulan, es decir, están en equilibrio, son fuerzas en equilibrio. Al cambiar ese direccionamiento se rompe esta relación de valores, es decir, se rompe el torque total, que podríamos hablar que el torque total es como la diferencia de fuerza. La distancia es igual en todo momento porque es una superficie circular. Entonces, el torque que está definido por fuerza multiplicado por distancia no va a afectarse mucho por la distancia porque va a ser igual, pero sí se va a ver afectado por la relación de fuerza. Si cambia la fuerza neta sobre el punto, va a cambiar el torque. Entonces, una de las cosas que tenemos que eliminar es que el torque no es constante. Si la fuerza no es constante, el torque no es constante. Puede que el peso sea constante, pero la relación peso normal, como cambia el ángulo de inclinación a medida que cambia la posición, va a cambiar también. El peso es la única fuerza que realiza torque y este varía a medida que la esfera se desplaza, definiéndolo desde que el torque va relacionado con solo la fuerza del peso sería válida, pero aquí no estaría tomando en cuenta la normal. El torque, es decir, la B no es del todo mal. El torque que ejerce la normal es mayor en los extremos que en el centro de la superficie, es decir, la fuerza resultante. Cuando la esfera pasa por el punto cero, el torque neto es máximo. Mentira, aquí en este punto es mínimo, porque están totalmente contrapuestas las dos fuerzas, entonces la D la podemos eliminar. Y nos queda B o C. Hoy o dentro de 8 días, estamos ahí mirando, que ayer quedaron que se iban a conectar dentro de 8 días. Chicos, recuerden que darle el like al video, por favor. Listo, eliminado A y D. Ahora falta entre B y C. Ya hay una elección mucho más sencilla. María José, ¿cómo estás? Entonces, dice, el peso es la única fuerza que realiza torque y este varía. Entonces, el peso no es la única fuerza que realiza torque. ¿Por qué? Porque tenemos dos fuerzas, me las están mostrando, normal y masa por gravedad. Ambas de una u otra forma generan torque sobre la posición. Uno genera torque negativo, el otro genera torque positivo y me genera un torque resultante. Pero ambas generan un tipo de fuerza. Y el torque que ejerce la normal es mayor en los extremos. ¿Por qué? Porque es donde tiene el mayor nivel de inclinación respecto a el peso. Entonces, ahora, si miramos ahí, esa también es falsa. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la característica específica de torque, ninguna de esas respuestas es. La única respuesta que realmente uno puede tomar como medianamente real en esa situación es la respuesta B, que el peso es la única fuerza que realiza torque. ¿Por qué lo están tomando ahí? Porque en el enunciado debieron, en vez de decir la fuerza neta sobre la esfera es igual a la suma vectorial del peso de la esfera y la normal, si lo ven acá, ahí aclararon acerca de los torques que actúan sobre la esfera y centrándose en el peso. Aquí debieron haber dicho solo peso o no haber hecho esta aclaración. Esta aclaración no debieron haberla hecho y haber dejado que era el torque solo del peso, en ese caso.
El torque de la normal no cambia, en este caso, por la relación de valores. Bueno, sí cambia, pero en el punto que sería máximo sería en el central, porque en ese caso sería totalmente igual al peso. En los extremos sería mínima. La respuesta es la B. Fuerza por distancia. Sí. La B, la más cercana. Tienen que aprender a... Una de las cosas que uno a veces hace es que demerita la respuesta porque no está totalmente coherente con el contexto. Y uno de los errores que muchas veces tienen las preguntas en redacción, más no en consecución, es que aquí me están dando una información y en algunos casos en la redacción de las opciones de respuesta cambia. Entonces tienen que entender un poquito todo el proceso. ¿Estamos? Uno a uno. Miren esa es relacionada con ley de gravitación universal. Por un tecnicismo, Fanny B, que arriba me dicen que estamos hablando de fuerza neta y la respuesta está buscando es la fuerza del peso. Una pequeña minucia que cambia mucho la caracterización. En el contexto me da a entender de que el torque del que vamos a hablar es de fuerza neta. Y en la respuesta, la única respuesta que tendría coherencia sería la que habla del peso. Porque en los extremos de esa situación, tengan en cuenta la normal. La normal depende de la relación del peso. Cuando está totalmente horizontal, la normal es igual al peso. A medida que cambiaba ese ángulo, pues la normal iba teniendo una variación respecto al peso. Iba a tener una disminución respecto al peso en la relación numérica como tal. ¿Por qué? Por la descomposición del vector que no está ni en X ni en Y respecto al peso. Torque es la relación de fuerza respecto a un punto definido, hasta una distancia. ¿Qué fuerza genera cada una situación respecto a esta longitud? Lo que sucede es que es un poco ambiguo porque no hay que generar. Un torque claramente visible es, digamos, un balancín. ¿Por qué? Porque el torque define en sí la palanca. Entre más largo la longitud a la que aplico una fuerza, al cambiar la distancia, cambia la generación de fuerza en un punto como tal. Cambia el torque de precisión. No vayan a dejar olvidar el break o si no, ahí también les robo el corte. Lo hacemos, venga, les decimos, en 8 minuticos, a las 6:15. Gracias a alguien que me explicó cómo podía activar el reloj. Ahí lo puedo ver. ¿Listo? Dice, antiguamente, en este tipo de preguntas de gravitación universal, depende muchísimo del análisis del contexto, así que por favor tengan una muy buena lectura de la información. Es decir, son contextos un poquito extensos, pero debo primero tomarme el tiempo suficiente para leerlo. Una. Dos, entenderlo. Y tres, pues procesarlo. Apúntenle a 350, es decir, piensen en el 70% de puntaje de la prueba, que es 350. Y a partir de ahí todo lo que venga es ganancia. Entonces, deben entender bien el contexto. Lo del término ininterrumpido es que se puede mover a partir de aplicación de una sola fuerza instintivamente. Es decir, si yo suelto un cuerpo y no hay algo que lo detenga, pues se va a mover ininterrumpidamente en una dirección por efecto de la gravedad.
Eso fue lo que quedó claro. Lo que no quedaba claro era si en sentido horizontal un cuerpo podía comportarse bajo la misma relación. Aplicándole una única fuerza se iba a mover ininterrumpidamente. Pilas que estamos hablando en un contexto de antiguamente. Esta palabrita define mucho del análisis de la situación. Antiguamente. Tan, tan, tan. Hola VJD, ¿cómo estás? Un poquito tarde. Por aquí buenas definiciones. O mantiene, o lo que dice Sebastián, o hace que mantenga. Si no hay fricción, un cuerpo que le aplique una fuerza horizontal va a mantener ininterrumpidamente su tipo de movimiento. ¿Listo? Entonces, en este caso empezamos a descartar. El reconocimiento de que la gravedad genera el movimiento en el sentido vertical, pues eso no tiene nada que ver con la característica del movimiento horizontal. Lo que estamos verificando es que el movimiento horizontal puede darse en forma ininterrumpida. ¿Qué hace que eso se dé? No la gravedad. El desarrollo de nuevos motores que permiten alar cuerpos muy pesados, no porque el motor de una u otra forma puede terminar quedándose sin combustible o lo que sea. El reconocimiento de que existen fuerzas que pueden interrumpir el movimiento vertical o horizontal, pero contraería lo que dice acá. Puede darse el movimiento ininterrumpido. Y la D, pues sí, una superficie con poca fricción va a permitir un mayor movimiento. Entonces Newton dedujo que, bueno, si esto se presentaba en una situación de cero fricción, el cuerpo, si se movía libremente, iba a tener que moverse ininterrumpidamente. Lo que sucede en el espacio. Cuando vayan al espacio, un viaje por allá a la luna o lo que sea, hagan el experimento en un momentico antes de quedarse dormidos. Entonces son cosas que tiene uno que creer que es posible porque no lo hemos experimentado cada uno. Pero en el espacio, en el vacío, como no hay fricción al aplicar una fuerza, el cuerpo se moverá ininterrumpidamente bajo esa misma fuerza hasta que otra fuerza lo impacte o lo cambie de dirección o aparezca la fricción. ¿Listo? Cuando vayan. Sí, cuando estén echando una pasadita por ahí por la luna de viaje al sol, no sé. No, porque en ese caso, Henry, no habría, sería una percepción muy onírica, no sería una percepción real, y lo que necesitamos es una percepción real de la situación. Sí, Romy ya está armando paseo de oye, ¿y que quién lleva el sancocho, la gallina para hacerlo, no sé, ahí en al lado de un cráter de la luna, no sé, alguna vaina así? Listo. Vamos a tomarnos el corte, son las y 13 en este momento, según el chat, a las y 18 en punto. ¿Listo? Vayan pensando que van a llevar a la luna. Esta pregunta también me la envió alguien, sino que la había descargado hace mucho rato que la tenía guardada, pero no, no la guardé con el nombre. Fue mucho después de que, antes de que empezara a agregarle el nombre a las imágenes que he descargado. Entonces, chicos, voy a BJD, miren, entonces sí, démosle la esta. BJD nos envió esta pregunta, démosle las gracias, que es bastante buena la pregunta. ¿Listo? Entonces necesito traer un vasito de agua. Sigan ahí peleando. ¿Quién lleva la luna? Lleva el oxígeno. Esa sería una excelente. Me avisan si a alguien le tocó en la universidad libre. Que a mí me tocó allá.
Creería que cerca al sol no necesitaría uno llevar leña, eso prende facilito. En la universidad libre, vayan echándole una miradita a esta. Esta la envió Erika, Erika García. Y tiene, leanla con pinzas porque no tiene algunas cositas, algunas falencias la pregunta. Pero bueno, leanla más bien. Ingenierías, astronomía, física, matemáticas, dependiendo de lo que uno haga, cómo se defina en sus características como profesional, de todo hay necesidad en la NASA. De relaciones así. Tengan en cuenta que los exámenes de admisión a las universidades necesitan un poco menos de contextualización y análisis y más aterrizado a los conocimientos. Respecto al entorno de la prueba es exactamente lo mismo que la prueba saber. Entonces, si tienen dudas, preguntas, que hay alguien que desea preguntar, yo tengo por ahí varios cuadernillos de los exámenes de algunas universidades como la de Antioquia y la Nacional, me los pueden estar solicitando. La... Listo, me envían el correo y yo se los envío, por favor. Juanca, me escriben a mi correo. Hola, Ian Quevedo. Y yo con todo gusto les devuelvo como respuesta los cuadernillos. No ha llegado. Claro, entre más mejor, más posibilidades, mucho mejor. Es preferiblemente decir, no, yo a esta no me voy, a esta no me voy, a esta no me voy, que diga, no, yo me la jugué toda esta y no pasé y de pronto hubiese podido pasar a esta por el puntaje. Entonces, al menos tener unas dos opciones que se puedan presentar. Correo, ya se los escribo acá. Eh, Matemáticas, puntajenacional.com. Ese es mi correo, el correo institucional. No sé, Kevin, cuándo los puedan anunciar. Creo que ese sí. Creo que ese sí porque no pueden cambiarlo de un momento a otro porque hay gente que está al momento que puede tenerlo y está en el límite. Al cambiarlo, pues generarían un grave inconveniente. Listo, respuesta dificilísima, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucede en ese? Que eh, por lo mismo vía de pronto no tiende a generar un grave inconveniente. Entonces el rojo, el que se hunde, es el de mayor densidad en el proceso. Échenle una miradita a esa que envió Andrés Rojas. La parte fuerte del examen de la prueba saber va a ser mecánica y movimiento, ley de conservación de la energía mecánica, cómo se desarrolla, diagramas de fuerza, leyes de Newton, y a partir de ahí es que tienen que tomar la relación de los esquemas.
Sí, es posible que tenga por ahí la carga de trigonometría. Es que hay unas de trigonometría que me envían que son muy identidades y eso no está. Si le llenan los lineamientos, no van a estar evaluadas en ese proceso. Ah, no, Dayan. Eh, Dayan, sí, Dayan. Los resultados van, decir, para la inscripción en algunas universidades ellos toman en cuenta, digamos, para las que piden, como las universidades de Santander, la Distrital, la, la de Amazonas, la de Luis, la de Neiva, que son a partir de la nota del puntaje. Ellos hacen su proceso de inscripción respecto a saber ya después de la entrega de resultados. Ellos no van a poner a decir, venga, inscríbanse y las matrículas son para tal día, pero así no están los resultados. Y creería que este año los resultados del examen de la prueba SABEX van a ser mucho más rápidos porque ya no está el cuentico ese de las preguntas abiertas. Entonces se les va a facilitar. ¿Listo? Linda dice que la sé, Natalie que la sé, Kevin. La del Valle sigue, es decir, la gran mayoría de universidades el fuerte es, creo que sí, Juan Manuel, la de AFIT creo que es por examen de ITFES. Hay algunas que son mitad y mitad, pero no recuerdo, que son 50% para ITFES, 50% para un pseudo examen de admisión muy simple. No, Kevin, por eso les estoy insistiendo desde hace como 2 meses que lean los lineamientos. En esta prueba saber no van a haber preguntas abiertas. Magdalena también. D, B, D, B. D, B. Están entre D y B. D y B. Helen dice que la B. Sí, la distrital es del por ITFES, Maite. Solo por ITFES. Ajá. No, es ¿dónde está esa parte? Al final donde no me ponen en ningún momento me modelan preguntas de ese tipo. Eh, que están me hicieron parte de la idea. Nunca ha tenido preguntas con dos respuestas, Ronaldo. El que tiende a manejar ese aspecto, al menos en matemáticas, no sé si de pronto en lenguaje y lectura crítica hay algún tipo de preguntas que se ha de completar, pero todas son de cuatro opciones de respuesta. Por eso lean los lineamientos. Si no los tienen, escríbanme y sigo enviándoles lineamientos. Sí, Maite, la distrital es por ITFES. Es más Sebastián Murga. Lo que sucede es que esos son más iniciativas independientes que gubernamentales. Así que es que haya algún tipo de grupo que se dedique a ese proceso. La encuesta socioeconómica, no se estresen porque la relación socioeconómica es una encuesta sobre estrato, condición económica, condición social, gustos de estudio, va a ser algo así. Exactamente, Rosa. Listo, Andrés, ¿me puede escribir un correo? Reenvíenme, escríbanme, que es que hay muchas preguntas que en el afán, digamos, ayer estaba ahora pendiente de preguntas de física, las preguntas que me iban enviando de matemáticas las iba descargando y seguía de largo. No sé por qué eso depende por carreras. Miremos la pregunta yo. Dice, a una caja sobre un plano inclinado se le aplica una fuerza F, es decir, se está empujando hacia arriba. Por eso es que la fuerza va
sentido contrario de la fricción va hacia abajo porque el movimiento va hacia arriba. Una norma básica es que si se mueve hacia allá, la fricción va contraria. 2. El vector de la fuerza aplicada es mayor al vector de la fricción, por lo cual solo con eso me dice que se está moviendo hacia arriba. Peso y normal, listo. Se desea que la caja recorra una mayor distancia aplicando el mismo trabajo se debe aumentar la fuerza aplicada y el ángulo de inclinación del plano, reducir el coeficiente de rozamiento del ángulo de inclinación del plano. Pilas que trabajo es la relación de la fuerza por la distancia respecto a un ángulo determinado sobre seno del ángulo que se esté trabajando en este caso, respecto al seno del ángulo. ¿Qué es lo que sucede? Si yo aumento la fuerza, cambio el trabajo. La distancia se va a mantener porque es la misma relación. Al cambiar el ángulo, cambio también en la relación de trabajo. Entonces, se hace que la caja recorra una mayor distancia aplicando el mismo trabajo, es decir, el mismo valor de fuerza en el mismo relación de ángulo para que recorra una mayor distancia y no se altere esta relación. Tiene que aumentar la distancia haciendo que algo cambie en esa relación. Si disminuye la fricción, aumenta la fuerza, es porque la fuerza neta aumenta, entonces cambia el trabajo. Entonces, en este caso, al mantenerse el trabajo, tiene que haber una relación entre la relación de distancia y fuerza. Entonces, ¿qué pueden jugar con la ecuación? Entonces, despejar, esta red están dividiendo, pasa a dividir. Respecto a la fuerza, para aumentar la distancia tiene que disminuir la fuerza, porque son inversamente proporcionales en esa relación del trabajo. Si aumenta la distancia, perdón, disminuye la fuerza como tal. Entonces aquí para lo contrario, aumentar la distancia tiene que aumentar. Entonces ahí no nos sirve una relación muy clara de los factores numéricos. Entonces, si aumento la fuerza, pues va a mantener una distancia mayor, pero va a cambiar mucho lo del proceso. Reducir el coeficiente de rozamiento y el ángulo de inclinación del plano. Ese sirve. Aumentar la fuerza aplicada, reducir el coeficiente de rozamiento y aumentar el plano de inclinación. Si aumenta el coeficiente, la fuerza disminuye. Si aumenta la fuerza y aumenta el ángulo, pues el trabajo también aumenta. Entonces, está entre estas dos. Aquí me dicen lo mismo exactamente, pero en una me habla de la fuerza aplicada. Si yo aumento la fuerza aplicada, reduzco el coeficiente y aumento el ángulo de inclinación, la distancia que puede recorrer es mayor. Sin necesidad de aumentar la fuerza, miren, aquí B y C son correctas, porque van a mantener el mismo trabajo, pero siendo puristas y usando la misma fuerza, lo que haría que se mantuviera el trabajo sería la reducción del coeficiente y de la inclinación del plano, compensando el aumento de distancia. ¿Claro ahí? Esperen. Por coseno, perdón, sí. El trabajo es por coseno. Estaba pensando todavía en el torque. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Listo? Siendo a 90 grados, a 0 grados en esta línea de la fuerza total y directamente el valor. ¿Sí ven? Aumentar la fuerza, reducir el coeficiente de rozamiento y aumentar el ángulo de inclinación. Entonces, al aumentar el ángulo de inclinación, hace que la fuerza que necesite para superarlo sea mayor. ¿Por qué? Porque necesito mayor energía mecánica, porque tengo que llevarlo a una mayor altura. Lo que si yo disminuyo la altura, es decir, el ángulo, la energía que necesita potencial para subirlo hasta allá es menor y nos permite recorrer una mayor distancia.
en la equivalencia del proceso. Otra forma sencilla de tomarlo, pero en este caso tomemos acá, es por la inclinación. Entonces, si yo deseo llegar a una altura, ejemplo H, que realmente ese es el trabajo que hay que hacer, y cambio, entonces necesito realizar este trabajo como tal. Ahí define el trabajo, la energía potencial que debe procesar. Si yo cambio el ángulo de elevación y lo hago más pequeño, para llegar a la misma altura, es decir, realizar el mismo trabajo, realizo una relación de mayor distancia. Entonces en esa cosa es más fácil entender que hay una reducción del ángulo. Lo de reducir el coeficiente es algo secundario, pero principalmente si reducimos el ángulo de elevación, lo que va a pasar es que para llegar a la misma altura va a ser más largo el camino. Entonces la respuesta es la B en este caso. ¿Listo? Listo. Miren este. Sara, el coeficiente de fricción es eh, una constante o un valor que se le da a los materiales para definir qué tanta fricción puede generar. A mayor coeficiente de fricción, mayor fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se da por la normal multiplicada por ese coeficiente. Si este coeficiente es muy alto, la fuerza de fricción es muy alta. Digamos el coeficiente de fricción de un piso encerado comparado, digamos, con un piso de concreto es muy distinta, el coeficiente de rozamiento es mayor del suelo de concreto que el suelo encerado, del suelo liso. ¿Estamos? Eso tiene que ver con lo que aclaraba, ¿quién fue? Bueno, una de nuestras chicas en el grupo que nos decía que cuando está muy cerca al Sol, el planeta se acelera a una mayor constante, se mueve a una mayor velocidad. Si en la Tierra desapareciera repentinamente la acción de la gravedad cuando un satélite pasa por el punto más cercano a esta, el satélite asumiría una órbita circular alrededor de la Tierra, mantendría su movimiento elíptico, se precipitaría hacia la Tierra en caída libre, describiría un movimiento rectilíneo. Interesante la pregunta. Eh, bueno, hemos hecho una pregunta parecida a la clase anterior, pero no relacionada, entonces ahí, bueno, no les va a ayudar. Eh, Puede que sea un movimiento planetario, pero piensen en un movimiento en dos dimensiones. Es lo mismo, en la misma situación que si viniera volando un avión y va a soltar un paquete. Pero justo en el instante que va a soltar el paquete, la gravedad desaparece. ¿Qué pasa con el paquete? Si reducen el ángulo, es mayor el recorrido, Diana, porque necesita una mayor distancia para llegar a la misma altura. Exacto, desaparece la gravedad, no que desaparezca la Tierra en sí. Que para que desaparezca la gravedad tendría que desaparecer la Tierra obligatoriamente, pero bueno. Pues un movimiento elíptico es el que describen casi todos los planetas
en el sistema solar. Los planetas respecto al Sol no se mueven en forma circular, sino se mueven trazando una elipse, habiendo puntos en los cuales está más alejado y otros más cercano, incluyendo la Luna. La Luna respecto a la Tierra tiene esa situación. Se llama, cuando está, se llama perihelio y afelio. No recuerdo en este instante exactamente si perihelio es el de mayor distancia, que me parece que sí, y afelio es el más corto, cuando estaba a menor distancia. No sé si recuerdan que el año pasado, hacia creo que septiembre, octubre, se habló de la superluna, que la luna estaba en su etapa más cercanía a la Tierra en los últimos años, que se vio superluna. Entonces, eso estaba en uno de esos dos, afelio o perihelio. Denme un minutico y ya les aclaro. Dice, asumirá una órbita circular alrededor de la Tierra, mantendrá su movimiento elíptico, se precipitará hacia la Tierra en caída libre. Esta es falsa porque si se precipitara es porque la gravedad aumentaría o se mantendría. Tendría, miren, para que esto pasara tendría que no tener velocidad, estar quieto y caer. Lo que pasa es que esa es la ecuación de la geometría analítica. La aplicación para esto es un poco distinta. Tienen que analizar desde otro punto de vista, Jean Paul. Afelio, Marcela aquí nos aclara. Afelio es el punto más alejado y perihelio el punto más cercano. Gracias, Marcela. Una trayectoria lineal. Gracias, Villeiri, muy amable. A las dos chicas que nos ayudaron, muy señoritas, muy amables. Exacto, entonces ahí la mayoría lo está diciendo, tanto por ley de Newton como por ley de los cuerpos, para que se precipite hacia la Tierra, tiene que haber algo que lo jale. Si él viene en un movimiento y justo cuando va a empezar a caer, a hacer su descripción, se elimina la fuerza vertical, pues ¿qué va a hacer? Va a seguir en línea recta, por características de la inercia y todo el proceso. Entonces describirá un movimiento rectilíneo. Muy bien analizado, los felicito. Al momento están todos, creería que faltan solo los de esta semana que se están subiendo a finalizar la semana. Ah, por fin una, listo. Ahí hay una correlacionada. No caí en cuenta en haberlas dejado separadas. Ah, gracias Andrés que envió esta también la envió alguno de ustedes, esta también la envió alguno de ustedes. Esto fue exactamente, de esta me acordaba. Ey, ¿por qué no le coloqué nombres a estas? No, no, no recuerdo. Y 195, excelente. Ahora la intención es que le den el like, por favor, para que sea cuantificado ese proceso en la estadística. Cassandra, una de las tuyas sí. Mira, esa es una. Tengo otra. Por acá, ¿sí ves? Pero esa otra es casi lo mismo de la que acabamos de responder de la del trabajo. Entonces, si tenías alguna duda con esa, podrías aclararla. Hola Adriana, dime.
Estoy viendo la charla, es que a veces me desconecto de la charla. En la anterior no sé. Ah, porque por esta misma razón que hay acá. Porque el cuerpo tiene una velocidad horizontal. Él se está moviendo en una velocidad horizontal. Para que se precipite directamente a la Tierra un cuerpo, tiene que estar en total reposo. Si yo vengo, lo lanzo, si ven que hace una trayectoria, porque trae una fuerza horizontal. Al soltarlo libremente, pues cae linealmente, pero al lanzarlo con una velocidad, pues por eso no podría caer. Y menos si desaparece la gravedad. ¿Listo, Adriana? Melanie, por aquí, Melanie. Bien, me alegra que hayan cumplido. Vamos a eso. Y en la semana entrante la intención es que como es la última clase previa al ITFES, lleguen todos. Espero que estén todos. Sí, la idea es romperlo en esto. Ah, llegó Laura Cenejo. Antes dijo que no iba a venir. Ella había dicho ayer que tenía una salida del colegio o algo así que no podía conectarse. Ah, abonado que logró llegar. Listo. Entonces miremos ahí la pregunta. Dice. En la gráfica se observa un avión desde el cual se lanza un paquete en el punto 2 y llega a la isla. Si ven lo que sucede, como trae una velocidad en X y va a caer al mismo tiempo, entonces hace un doble movimiento. Cae, avanza, cae, avanza, cae, avanza. Por eso es un movimiento semiparabólico. Ahora le dicen, en otra ocasión se desea pero lanzarla desde el punto uno. ¿Qué tendrá que hacer? ¿Se disminuye la velocidad del avión? No, porque obviamente no va a recorrer la misma distancia. Lo que tenemos que analizar es la distancia horizontal. Si yo quiero recorrer una mayor distancia horizontal, ¿qué debo hacer? No va a disminuir la velocidad del avión. No puede cambiar la trayectoria porque me cambiaría las características. Si se lanza en dirección opuesta, antes se va a alejar y se aumente la velocidad del avión. Creo que una gran cantidad de personas le atinaron. ¿Listo? Pues ya que están tantos conectados, por favor, darle el like, por favor, dar los likes, de agradecer. Lo que sucede es ese es realmente el problema, Sebastián, Sebastián Murga. Y es lo mismo que pasa en todas las universidades. Echa una miradita a esta de Sara Tatiana. No es tanto la complejidad del examen, sino es la cantidad de competencia. Entonces yo debo estar por encima de la competencia, al menos de un 80% de la competencia para saber que voy a pasar. Y eso es lo mismo en todas las universidades estatales, ejemplo aquí en Colombia. Entonces, tienen que prepararse, prepararse, prepararse y conocer muy bien la prueba. Una forma de conocerla claramente es eso, la reiteración de preguntas, preguntas, repetir, repetir constantemente las preguntas, eso ayuda bastante. Sí, sean. Sí, Sara Tatiana.
La gráfica que representa la cantidad de calor absorbido, pero esa pregunta es muy típica de un examen de admisión más que del examen del ITFES, porque les piden un conocimiento previo de una información que está fuera de... Ah, bien, ahí hay una situación y es la diferencia entre... Entonces vidrio voy a trazarle la línea en rojo. Vidrio es este, aquí es este, aquí es este y aquí dice que es así. Ah, no, perdón, el vidrio es nomás este no. ¿Listo? Ya, listo, ya les aclaré cuál es la línea de cada uno. A ver si la entienden, porque sí está como complicada. ¿Por qué? Porque resulta que la pregunta no tiene más contextualización. Lo único que tienen claro es esto, entonces. A determinada temperatura se someten dos cuerpos, agua y vidrio, y la pregunta es cuál de los dos absorbe mayor cantidad de calor. Esa es realmente la pregunta en la situación. Sí. Creo que como que... Tengan en cuenta que no es la función de la temperatura de los otros cuerpos, sino de esos cuerpos. Tengan en cuenta una característica cuando tenemos dos cuerpos. Bueno, aquí hay que deducir una cantidad de cosas y es... Aquí, ¿qué me está diciendo? Miren, que está absorbiendo calor y la temperatura se mantiene. En un proceso termodinámico, lo primero es que si un cuerpo absorbe calor, inmediatamente sabemos que eso es verdad porque su temperatura aumenta. Entonces su temperatura no puede ser constante en el proceso. Ahora, ya es mirar cuál delimita estas dos. Lo que sucede es que estas dos aparentemente son parecidas, ¿sí ven? En la temperatura, de hecho, son iguales. De hecho, son iguales. ¿Será que son iguales? Tengan en cuenta que con la cantidad de calor absorbidos también hay que tener respecto a la capacidad térmica. Un cuerpo que sea conductor absorbe mayor cantidad de calor que un cuerpo que no sea conductor. Y realmente el cristal no es precisamente un cuerpo conductor, ¿estamos? Más rápido, sí, va a tener un aumento de temperatura y en proyección va a seguir teniendo mayor absorción de calor respecto al agua. Entonces, la única opción que nos muestra esa diferencia de capacidad térmica y en un nivel superlativo es esta. A una misma temperatura, la cantidad de calor que absorbe el agua es mucho mayor que la que absorbe el cristal, porque es un elemento conductor y es el conductor por naturaleza. ¿Y qué lo hace conductor? Que fácilmente absorba grandes cantidades de calor. El cristal no es un conductor muy fuerte, entonces se genera la situación. Entonces la respuesta es nuestra amiga la C. Esa en cuanto al guito de termodinámica. Sí, los dos cuerpos me están mostrando la gráfica. El cristal cómo absorbe calor y el agua cómo absorbe calor. Respecto a la pregunta, uno tiende a llevarlos a esta situación, al equilibrio térmico.
pero en ese caso es la variación de las temperaturas, y acá solo estamos tomando una temperatura, no sabemos exactamente si realmente llega al equilibrio térmico en esa situación. ¿Claro ahí? ¿Por qué no la da? Porque me estaría diciendo que tiene mayor capacidad calórica, el cristal absorbería mayor calor a una misma temperatura que el cristal. Entonces está al contrario. Porque tendrías el análisis al revés. Sí, la gráfica está un poquito, por ahí se la resalté en la línea roja. La línea roja es el cristal y la otra linecita que está así en rotular es el lago. Sí, era un poquito, pero era como muy interesante la pregunta como para dejarla pasar. Vamos a saltarnos a una de Angie, a esta de Angie, eh, que es algo también de termodinámica. Entonces, algo relacionado con procesos termodinámicos. En la lectura, creo que esta es de la plataforma de eso. No toman en cuenta esto que viene acá, esto es código del programa de escritura de la pregunta. Este NBSP, eso quería decir que tenía que haber tomado la pregunta un espacio, haber saltado un espacio. Eso es, ¿cómo es que Mónica, cómo es que se llama el programa en el que, de la plataforma? LaTeX, es que eso es algo relacionado con un programa que se llama LaTeX de escritura. No la ven, pero voy a intentar agrandarla un poco. Se me perdió el cursor. Esa la envió Angie Arango. Y vamos a intentar. Listo. Listo, creo que ahí queda un poquito más clara. Lo que pasó fue que lo que había subrayado se me corrió. Ah, no, es que en este no tenemos mouse como tal porque es un... Nomás serían muchas más cosas. Uno aquí con el lápiz, por el lápiz acá. Es que el lápiz lo tiene el lápiz en el que escribimos. Esto maneja una Wattpad, se llama. Esa Wattpad está en la posición donde debería estar el mouse. Y a mí la izquierda no es que me sirva para precisamente mucho. Listo. Considere un gas cualquiera, exceptuando un gas noble, eso es una ventaja. Cada molécula de gas posee cuatro tipos de energía. Energía traslacional es energía cinética debido al movimiento de las moléculas, calor. Energía vibracional, la energía de vibración de los átomos en torno al enlace que los une. Energía rotacional debido a la rotación de las moléculas. Y energía electrónica producida por transmisiones electrónicas y toda la importancia a temperaturas elevadas. La energía interna de un gas puede definirse como la sumatoria de las energías anteriores. Considere las siguientes tres gráficas. Sistema émbolo, recuerden que el émbolo lo que me representa es que el gas se puede comprimir. Sistema genera calor hacia el medio. Sistema se le aplica una fuerza para realizar un trabajo al sistema. Y esto dice, las siguientes imágenes se puede decir que la energía interna en A aumenta, en B disminuye y en C no cambia.
Presión respecto a volumen. ¿Qué me dice respecto al volumen? Entonces, si quieren, tómenla desde un punto que aquí es cíclica. Aumenta, disminuye, disminuye, aumenta, disminuye, disminuye, aumenta. Es poco ortodoxa, esta gráfica es poco ortodoxa, pero lo que nos dice es que está en un ciclo. Cuando aumenta uno, disminuye el otro. Al aumentar el otro, se mantiene en cierta característica del ciclo. En este pedazo tiene como las cuatro procesos termodinámicos están en uno solo. ¿Estamos? ¿Qué pasó, Henry? Invencible. ¿Listo? Dice la energía interna aumenta. ¿Cómo sé que la energía interna? El truco es identificar este de acá. Cuando en un sistema que está en equilibrio la energía interna aumenta, cede calor al medio. Entonces, A aumenta. Listo, y ya con esa nomás. Esta no tendríamos que hacerle ningún tipo de análisis, porque realmente era la que nos iba a poner a dudar muchísimo. Una gráfica circular en ese aspecto. Entonces, energía interna aumentó porque se dio calor hacia el medio de afuera. En B disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque al disminuir disminuyó la presión de la situación en este caso. La presión externa aumentó la interna, genera así. ¿Listo? Pero el truco era saber esto, que la energía interna en A disminuye. Si hubiese disminuido, absorbería calor del medio. ¿Listo? Ahora sí miremos una de las de acá. Creo que alcanzamos a hacer una última. Esta es muy parecida a la otra. Y creo que es esta, la de Cassandra Cruz. Qué pena, Alejandro. Vamos a hacer la de Cassandra, que es más correcta. Teniendo en cuenta lo que ya hicimos de la pregunta de trabajo, esta pregunta tienen que sacarla así. Esta pregunta ya la habíamos modelado, pero bueno, es porque tenían la duda. No, Camilo, lo que sucede es que el sistema cede calor cuando rompe su equilibrio, es decir, el sistema está en equilibrio, tiene una cantidad de energía. Por algún motivo o razón, la cantidad de energía del sistema empezó a aumentar. Él, para mantener su rango equilibrado, lo que hace es que cede calor y mantiene la energía interna en una relación. Para mantener la interna cede calor. ¿Por qué? Porque ha aumentado la energía interna. ¿Listo? Sí, depende mucho del movimiento, Catalina. Sí, la presión genera cierta variación en el proceso. Una variación de la presión genera calor, aumento, disminución, dependiendo de la situación. Al aumentar la presión, el volumen del gas no disminuye, sí, claro. B, B, C, B, B o C. Tuesday. BJD. Si la presión genera calor, precisamente, no la presión genera calor, la presión genera una variación del equilibrio del sistema, Viviana. Son tres distintas situaciones. Puede aumentar la presión y mantenerse el volumen constante, o variar el volumen y la presión mantenerse constante. Son relaciones de las fórmulas que se tienen. Entonces, no necesariamente al cambiar el volumen tiene que cambiar la presión, puede estar direccionada a otro tipo de cambio. Tienen que revisar los videos que vimos de procesos adiabáticos, isocóricos y esos, y ahí tenemos un poquito más de ampliación de la información. Si necesitan que les amplíe la respuesta, me escriben, por favor. Miren esta, dice,
tienen, ¿se acuerdan lo que tomaron en cuenta ahora en el proceso? Y es la altura. La altura es la que me define en sí. La ley de conservación de la energía mecánica está dada por la característica de la energía potencial, es decir, por la altura. Si en este caso los cuerpos los suelto de la misma altura, sin importar el ángulo de inclinación, la energía potencial es la misma. Al punto F van a llegar exactamente con la misma velocidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el que tiene mayor inclinación va a llegar más rápidamente al suelo. Pero si yo mido la velocidad acá y mido la velocidad acá, la velocidad con la que llegarían sería el mismo. Que uno llega primero que el otro, pero sería la misma. Entonces, al llegar a los puntos correspondientes, los bloques tienen igual velocidades. Pero el bloque 2 llega primero porque tiene un mayor nivel de inclinación. ¿Listo? No, la distancia no es la misma, la altura es la misma, pero al variar la inclinación, esta distancia que recorren es distinta. Es menor la distancia a mayor inclinación. Sí, exactamente, Viviana, qué pena, no te había entendido, Viviana, es así. Si tienes alguna duda más, cualquiera, escríbeme y profundizamos un poquito en ese de pronto si tienes alguna duda en eso de relaciones de presión, porque esos son procesos isocóricos, adiabáticos, isobáricos, isotérmos del proceso. Eso es una de las cosas que tienen que controlar la inseguridad, seguros del conocimiento de lo que están estableciendo. Entonces, chicos, fue un placer trabajar el día de hoy con ustedes. Espero les haya servido muchísimo. Nos quedan una semana de clases. Espero a todo el mundo conectado, a todo el mundo el día martes y el día jueves. Todos los que se han desertado durante el grupo, les mando el mensaje de que se conecten. Por favor, muy al tanto, preguntas que tengan, dudas que tengan, envíenmelas. No les digo que hoy, porque la verdad voy un poco indispuesto con una pequeña gripa que me va a empezar. Entonces, pero desde mañana empiezo otra vez a retomar correos y este fin de semana les escribo. Me interesa mucho la aseveración de Viviana Herrera que estaba por ahí, así que escríbemela y aclaramos dos cositas por ahí de ese tema. Entonces, muchísimas gracias chicos, gracias a ustedes que son los que se conectan constantemente y están buscando el conocimiento, que eso realmente es la ganancia. Espero les vaya muy muy bien. Saludos y que les vaya muy bien. La señorita Dey hasta ahora se conectó, qué belleza. Entonces, estamos ahí al tanto. Cualquier cosa me escriben. Un saludo a los muchachos, un abrazo a cada niña, que les vaya muy muy bien. Buenas noches.